Retomamos, habías quedado pendiente, Martita. Sí. Te escucho. Vos empezaste hablando hoy del tema de la grieta. Y yo creo que en este tema, como en otros, estamos tan agrietados como la tierra en el interior por la falta de lluvia. Porque acá tenemos la mala costumbre de ser un país adolescente y resolver las cosas a corto plazo. Y yo creo que este tema se resolvió muy mal desde el vamos. Si acá se hubiera resuelto como se tenía que resolver, ni vencidos ni vencedores, y hubiera habido una suerte de amnistía general, quizás se hubiera sabido la verdad. 50 años después, medio siglo después, las personas que saben o podrían decir dónde están los familiares que faltan, o están muertos, o tienen deterioro cognitivo. Entonces es muy difícil. O se callan. Pero es muy difícil. ¿Sabes por qué? Pero si se callan es porque van presos. Porque hoy decía Fernando que lo reconoció el fiscal Percivale, que había más información y más pedido de procesamiento. Y entra gente como loco para adentro. Y en realidad eso no soluciona el tema, porque si vos vas a ir preso, ¿vos vas a autoincriminarte con la respuesta? No. Entonces te callás la boca. Si vos querías saber la verdad o obtener la verdad, lo mejor es decir, señores, no van a tener sanción, aporten la información. Por ahí dicen, no, hay que exigirles que digan la verdad. Y yo me pregunto, ¿y cómo le exigís a alguien que diga la verdad? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual yo le exijo? Porque, por ejemplo, si yo tengo un deudor enfrente y no me paga, yo lo ejecuto y lo embargo. Ahora, si yo le quiero exigir a los militares que me digan la verdad, ¿qué hago? ¿Los torturo? ¿Les pego? ¿Les prendo fuego? ¿Les saco las casas? No puedo. Entonces, señores, ¿por qué seguimos resolviendo las cosas como los adolescentes a corto plazo? Acá cuando esto se resolvió muy mamarrachudamente. Se dio amnistía para un lado y no para el otro porque se pensó que iba a quedar por eso. No la quisieron, Marta. Los militares no la quisieron. Yo no digo quién quiso y quién no quiso. Lo que te digo que fue una solución Primero equivocada. fue eso. Equivocada. Vino la ley de caducidad después, que fue en desechos una amnistía. Y vino la ley de... Sí, pero la ley de caducidad dejaba resorte del Poder Ejecutivo, entonces después cambió el Poder Ejecutivo y cambió el resorte y después vinieron las leyes ley interpretativa. Claro, y después cambiaron las leyes que dijeron que en realidad el proceso era del 68, cambiaste la historia por ley. O sea, es todo un mamarracho. Es todo un mamarracho. Si quieren la verdad, la forma era otra. Si no, no la van a tener, van a hacer la marcha cada vez más grande, van a seguir metiendo gente cada vez más presa con una prueba que se dice que es un poco ligera porque se hace en base a construcciones de porque vos trabajaste en tal lugar, entonces quizás tal vez estuviste involucrado. Entonces se presta ese tipo de discursos que lo único que hace es partir la sociedad en dos. Entonces yo creo que si realmente quieren verdad, exigir... no sé cuál, porque no sé cuál es el mecanismo, es, señores, bajamos la cortina, damos vuelta a la página, se brinda lo que hay y se termina con la historia. Porque hay otra cosa. ¿Qué garantía hay de que...? Bueno, pero para un poquito, hablas de como si estos archivos tuvieran verdad. Y ojo, pregunto, ¿cuánta verdad pueden contener estos archivos? No tengo ni idea. Porque alguien hace referencia por aquí a... Bueno, va a haber publicaciones que tienen que ver con declaraciones que dieron algunos de los presos en tortura, por ejemplo. ¿Puede ser? ¿Es verdad eso lo que digan? No ¿Es sé. mentira? Al final, ¿son archivos que van a terminar arrojando luz sobre los hechos o más confusión? No tengo ni idea, pero ¿sabes cuál es el problema? Hay un principio en penal. Nadie está obligado a declarar en su contra. Bien. Entonces, si mienten, si son torturados, o si... Porque sí, ahora, hay un detalle. Acá se parte de la base que la información los militares la tienen en archivos. Acá, Uruguay no era la Alemania nazi, que tenía todo al milímetro. Probablemente muchos de esos se perdieron, se quemaron, se destruyeron y la información está en las personas, que sabiendo que van a ir presas la van a brindar. Yo creo que no. Fer. Yo quería decir algo de antes, pero ahora que habla Marta, también el fiscal Percivale, en la entrevista acá en el 2 en Desayunos Informales el otro día, también dijo que desde el 2018 la Fiscalía especializada en delito de lesa humanidad, de 2018 ahora, había actuado en 30 casos que ya tenían pedido de procesamiento, 13 condenas efectivas y 15 solicitudes de procesamiento que están pendientes. Y dijo Percivale también que en ese ámbito reservado de la Fiscalía especializada, mucho más gente se está animando con la preservación que supone de los nombres y todo, se está animando a ir a dar información. O sea que contrariamente a lo que tú decís o a lo que otros pueden pensar, que está todo reservado y todo tapado, la creación de esa fiscalía especializada fue un ámbito, lo dijo Percivale acá, yo no lo sé, pero lo dijo él, que es el fiscal a cargo de esa fiscalía. Hay una evolución en la cantidad de procesamientos y hay una evolución muy importante
en la cantidad de información que muchos militares de la época y no militares están yendo a volcar a esa fiscalía y que le da elementos para generar el trabajo y unir algunas piezas. O sea que tampoco hay que perder las esperanzas de que cada vez haya más gente que está dispuesta a hablar de la época, porque se está avanzando. Seguramente no irá el que tenía las manos haciendo el submarino, irá el que vio. Sí, ¿no? hay una situación que era la que yo me quería referir, que de repente está relacionada con esto, el submarino y la mar en coche. Que capaz que ustedes se acuerdan, Samuel Blixen escribió en 2018, hizo una denuncia concreta con respecto a los archivos Berruti. Una denuncia concreta porque los archivos Berruti ya fueron manipulados, se perdieron rollos de las microfilmaciones, ya se toquetearon bastante los archivos. Pero Blixen, que no es de este gobierno, ni es de derecha, ni nada, denunció en Brecha, en marzo del 2018, que la representante de familiares en la comisión que formó a Azucena Berruti y que tenía encomendado el procesamiento de todo el material, modificó, alteró, con un criterio personal, María del Carmen Martínez era el nombre de ella, o es, con un criterio personal, de que el conocimiento amplio del contenido de lo que ella estaba evaluando podía tener efectos políticos desestabilizadores, entonces los eliminó. Los eliminó, a criterio de ella. Una integrante de familiares eliminó contenido del archivo Berruti porque ella entendió que podía tener un efecto político desestabilizador. Es raro, ¿no? Martínez había accedido, esta señora, o chica, había accedido a unos documentos del FUSNA. Según cuenta Blixen, ¿no? Esto no es invento mío ni es relato en todo caso de Blixen. Había accedido a un documento del FUSNA. El FUSNA en ese momento recopilaba experiencias de una oficina que se llamaba Computadora, que equivale a la pecera de la ESMA en Argentina. Esa oficina Computadora tenía información de que algunos prisioneros colaboraban con las autoridades para decir si la información que estaban dando los torturados era cierta o no era cierta. Los prisioneros, otros prisioneros, seguramente antes compañeros de lucha, decían en los archivos, y tenían que, su función era decir o corroborar si la información que daban los torturados era cierta o no era cierta. Esto lo escribió Blixen. Y también dice Blixen, y Martínez no fue la única que manipuló y escondió contenidos. Bueno, recordemos que queremos toda la información, pero Martínez, que representaba familiares, dijo, no, esto no, porque puede comprometer a alguien. Entonces uno dice, ¿quiénes eran los prisioneros que delataban a los otros y colaboraban con la... ¿Por qué alguien no quiere que se sepa eso? ¿A quién puede desestabilizar? ¿Esa es la línea que pensás sigue Fernando Pereira? Por supuesto, pero obvio que sigue esa línea, y Rafael Michelini y tantos otros, pero obvio. Si no, ¿qué importa? ¿Qué les importaría que se diera a conocer la información? ¿O están actuando también por razones humanitarias como echarles carrera en el policial? ¿A quién están protegiendo? A mí seguro que no. A ver, ¿qué pensás de eso, Verónica? Bueno, yo no puedo atribuir intenciones a ningún grupo. Bueno, sí, a familiares sí, porque su representante borró datos del expediente. Fernando, si tú tenés pruebas de eso, Blixen tiene pruebas de eso... Las tiene Blixen. Por eso, yo no soy quien para contradecirlo. Sabrá él lo que publicó y me imagino que tendrá el respaldo. Más allá de lo que piense Fernando Pereira, a mí no me interesa lo que piensa Fernando Pereira. Me parece que este hecho... Lo cito porque resume el espíritu de lo que puede sentir mucha gente también, ¿no? Bueno, pero me parece que acá lo que tiene que importar es la verdad. Me imagino, además, que esto no pero la va a pregunta ser... concreta, ¿por qué habría de haber en manipulado... Fernando lo que le atribuye a Pereira es proteger a determinadas personas que yo pero lo que ha entiendo hecho perfectamente. El Frente Amplio en 15 años yo de no poder. puedo decir que Pereira actúa en eso, con ese razonamiento, o actúa preocupado por determinadas personas que no quiere que se sepan
determinadas situaciones que vivieron, que tampoco está bueno, me imagino yo, como tú decías más temprano, bueno, que la situación de tortura, de abuso, de violación sea una suerte de panfleto que esté circulando por las redes. Yo imagino que de todas maneras, cuando se habla de un archivo, se habla de un criterio profesional. No estamos hablando de que todo esto, como apareció en una caja, se va a escanear y va a aparecer en una web. Cuando se está hablando del proyecto de ley, yo creo que hay una creación o por lo menos una consolidación de un espacio en el Archivo General de la Nación donde con criterios profesionales, y cuando hablo de profesionales son gente que ha estudiado para eso, que no representa ni a madres ni a familiares, ni representa a ningún otro grupo. Son profesionales del tema de los archivos. Me imagino que serán esos ¿Se quienes acuerdan? ordenen la Estamos información. hablando de cerca de 3 millones de documentos. No va a ir ni Fernando Pereira a ordenar el Pero la archivo, ni va a ir comisión- madres y familiares, ni va a ir Javier García. La comisión que los clasificó estaba integrada, entre otros, por Bueno, esta chica. Eso no me parece un criterio profesional. Yo creo que en el mundo no se da de esa Bueno, por manera. eso. Ahora va a estar el Ministerio de Cultura, va a estar AGESIC, va a Por estar eso. los Archivos Generales de Yo- la Nación. Me parece que da un poco más de garantía. Y sí estoy que diciendo no lo mismo, venga Fernando. alguien con cualquier criterio Estoy por el que se le diciendo ocurra y absolutamente decir lo esto lo mismo. elimino porque no me gusta. Me No. parece que es eso. Vamos Lamento con que toda la no existiera información. ese criterio profesional antes y creo que este proyecto apunta a eso. Pero más, al Verónica, criterio vos querés profesional. saber la verdad. La única Sí, forma yo de quiero saber la esto. verdad es acceder a la información. Pero estoy de acuerdo Si no, contigo, accedes no nunca estoy a la verdad. discutiéndote Y toda la absolutamente información, nada. por cruda que Por sea. eso, en este contexto, las declaraciones de Pereira, yo no le voy a atribuir ninguna intención, no me parece que sean relevantes. Me parece que lo relevante es que este archivo, o los archivos que existan, se manejan con profesionalidad. Creo que eso es lo que tenemos que ver, cómo se va a aplicar este Pero proyecto de aparte- ley. Pero Si ¿sabes se por qué es aprueba- relevante? Porque este proyecto va al Parlamento y lo tienen que votar. Y el Frente Y Amplio bueno, pero- seguramente lo va a votar en contra, por eso es relevante. No sé, yo quiero escuchar todas las opiniones y quiero ver también cómo se plantea el proyecto, cómo Pero se va a vos sos llevar a la periodista, práctica. ¿verdad? Vos sos periodista. La transparencia de la información Pero ¿y por qué me es discutís que fundamental. estamos hablando de lo mismo? No, ¿eh? Estamos hablando de lo mismo. No, pero vos estás sacando del medio a Pereira. Porque como no si me Pereira interesa, a mí estuviera- en este contexto Pereira no me Pero representa. como si no estuviera no me parece operando representativo. políticamente, Fernando Y sí, sí Pereira. es el presidente del Frente Amplio. por eso, sí precisa pero una en este aprobación parlamentaria. Pero vos le atribuís una intención muy concreta respecto a que está protegiendo compañeros. Yo eso no lo puedo asegurar. Es lo que han hecho del 2008 para acá. No lo puedo asegurar. a ver, ni hay me un tema interesa. acá. Me interesa saber si este proyecto de ley se va a aplicar con profesionalismo y bueno, y en todo caso que se haga cargo el que no lo vote. Pero a ver, Está bien, está bien. hay está un bien. tema. Coincido con eso, pero también a mí también me interesa que se sepa quién es quién acá. A Y ver, quién, Por y quién supuesto. tapa Y qué, bueno, y por si qué no lo parte de la votan, y si historia. no levantan la mano y argumentarán por qué no lo hacen y ¿Ah? cada uno verá si le convence o no. Bien, A ver, bien, hay un muy tema bien. que no se puede perder de vista. ¿Califica? Cuando Sí, acá- totalmente. Tiene califica- Es sote. periodista, ¿no? O sea, me está Aprobada. me está poniendo Bien. nota. Sote. Hay un tema que no es Terrible. En tu menor. época era sote, ¿no? La información tiene que llegar toda porque es parte de la historia y así es como tenemos derecho. Que se vulnere o no la situación de alguien particular, bueno, supongo que la gente que lo clasifique protegerá la intimidad de alguien con algún detalle personal. Ahora bien, hay un reclamo de otra parte de la sociedad que dice que sus muertos no tuvieron justicia tampoco. Entonces, quizás, y yendo en la línea de lo que vos planteabas, se pueda sentir que información que surja de ahí puede llevar a que esos crímenes que dicen que no tuvieron justicia se juzguen ahora. Pero claro, tenés una barrera. Acá cuando se internalizó el Estatuto de la Corte de Roma se agregó terrorismo de Estado. Y el estatuto original dice terrorismo, con lo cual entrarían estos otros delitos. Igual, de todas maneras, no cambia la cosa porque los que están presos no están presos por el Estatuto de Roma, sino Claro. por delitos comunes. Claro. Pero los beneficios de los estatutos libertarios y un montón de cosas más no se les pone porque se les entiende atrapados por este tipo de situación. Creo yo que la protección debe venir por ahí porque hay un reclamo de este otro grupo de gente que, bueno, que habrán tenido una reparación, pero ellos siguen reconociendo que sus muertos valen tanto como los otros. Supongo que debe venir por ahí, siguiendo la línea de lo que por vos ahí? decías. Ahora, vos decís que Fernando Pereira hizo No, todo ese... Fernando Pereira lo que no quiere es que esa gente sea juzgada por los reclamos de estos otros. Pero ya estamos en una onda. Estamos que- hilando medio fino. A mí Sí. me parece que... ¿Puedo decir algo? Sí, jefa? sí, sí, para después vuelvo a No, parar. que Sí. diga, que diga. Dale. Primero, a veces es interesante cómo se toma como referencia a alguna gente para algunas cosas y a veces no. A veces son enemigos públicos, a veces son referentes. Es como cuando volvió Amodio Pérez, la gente decía, Amodio es una garantía de seguridad, porque él dijo que solamente acomodó unos papelitos, no hizo más nada que acomodar unos papelitos para los milicos. Y entonces se volvió, él iba a dar la parte de la historia que no sabemos, que está oculta. Y lo mismo pasa con Blixen. Blixen el Bonita tuvo una guerra personal, ex-MLN, tuvo una guerra personal con el nieto Fernández Huidobro, etcétera, etcétera. Y entonces veía todo
la complicidad de determinada gente del MLN con los militares, no sé cuánto. María del Carmen Martínez, Mara, la conozco perfectamente bien, es una... el compañero de ella es desaparecido en Buenos Aires, Hugo Méndez, el hermano murió preso en la cárcel de Libertad en la dictadura. Es decir, es una persona íntegra y yo no creo absolutamente que haya intentado tapar cosas para que no. Me parece que es absolutamente, es una visión que da Blixen y que, bueno, allá él. Todo esto me parece que está enrasado en la cuestión de que quisieron tapar una parte de la historia, entonces se inventa como la complicidad de alguna manera, ¿no? Claro, la Siempre complicidad. Entonces, y no hicieron nada. O sea, acá empezamos la democracia en el 85 y la primera vez que se entra en los cuarteles fue con el gobierno del Frente Amplio. Y los primeros desaparecidos y los únicos que aparecieron enterrados fueron bajo gobierno del Frente Amplio. O sea que algo se hizo, mientras que 20 años antes no se hizo nada. Entonces vamos a no tampoco falsificar la realidad de acuerdo a nuevos elementos que me convienen, no sé cuánto, porque si no, creo que no le hacemos bien a la historia. Creo que hay que pero ser... no fue solo Blixen que de alguna manera denuncia esta eventual complicidad. Hay libros escritos al respecto. Sí, ¿no? de mucha gente, por supuesto. Bueno, por eso. Pero son realmente basados en evidencia, son realmente decir... Bueno, Está es bravo, que lo ¿no? que está faltando en muchos Es la aspectos evidencia. es Es la evidencia, evidencia. justamente. Por eso es bueno que salgan La todos los pregunta en archivos. todo caso es, ¿estará en esos archivos o solo va a sumar más confusión? Y Bueno, de todas que no maneras- No, más salgan... confusión. La información nunca puede generar confusión. Lo que Ahí genera está. confusión es la interpretación Bueno, exacto, de la a información. eso voy. Es como Bueno, los números. está, perfecto. Hasta que no salga la información Correcto, no sabemos. la información, la interpretación que se haga Y bueno. de esa información cuando son declaraciones en estados particulares. Pero claro, algunos pero- van a aprovecharse, algunos van a ya Pero abrir Amodio paraguas pasó como lo a ser están la verdad haciendo. revelada para muchos. ¿Está? Ahí tenés mirá todo Amodio, lo que dice mirá. Amodio, todo lo que ocultaron. Y- Amodio, dejate de embromar. Pero entonces ¿Tá? tú estás descartando algunos también. No, yo a Amodio lo descarté siempre. ¿Está? A Blixen, ¿a cuántos No, más? ¿Quién no, más? a él lo descarté por la actitud. Escúchame, si le dieron el pasaporte para que se fuera, a él y a la compañera, evidentemente, no se le acomodó papelitos. Entonces, para muchos se volvió dice la verdad, que los Tupamaros no querían que se sabiera. No hagan versos, vos. Traten de ser Bueno, un poquito más objetivos. Hay muchas voces en esa dirección, como hay muchas en otras, ¿no? Sí, sí, Obviamente. pero Mi están- pregunta hay es, mucho sesgo ¿se van a también, hacer ¿no? un festival? Hay mucho sesgo. Algunas personas con esta información. Ojalá no sea así, ojalá se pueda manejar con la madurez que esto requeriría, pero bueno, no lo sé. Bueno, pero vamos a confiar en que va a haber un criterio profesional para difundir esa información. ¿Y qué preferimos? ¿Que se haga un festín de la información que está O del que se haga un ocultamiento. festín de la incógnita, de la conspiración? Buen punto. Y yo prefiero que sea sobre lo que está, porque Bueno, cada tenemos uno un consenso acá en este panel, cada ¿no? uno podrá ¿Están ir y todos de acuerdo? cotejar y ver Más o quién menos, dice más o qué menos. y qué toma Todos de cada acuerdo uno con de todo, cada No, archivo. no, de acuerdo con que se publique. Que se publique, Por sí. supuesto. Bien, sí. está. Que se Consenso. publique, pero Perfecto. sin restricciones, salvo las que están contenidas en el proyecto de ley. En eso no, Bien. Que no no hay venga nadie a desacuerdo. toquetear nada, como ya se hizo, porque la descalificación ad hominem es la que hace la gente cuando no tiene argumento. Entonces descalifica a la persona. Ya está. Blixen es un operador. Listo. Ya está. Eliminamos a Blixen, porque dijo algo que no me gustó. Entonces eliminó a Blixen. Blixen parece que era excelente periodista hasta que se enojó con Fernández Huidobro, entonces ahora dice mentira. Está bien. Parece que algunos... Amodio era buena gente. Parece que algunos cuando les conviene reivindican y cuando no les conviene... Pero de los Blixen ha hablado ocultan. peste todo el mundo de tu palo. Pará, que estoy Fernando, hablando no yo. seas Pará, malo. pará, y que ahora yo- pasa a ser referente. Pará que yo estoy hablando, yo no estoy seas hablando ahora. malo. Pará que yo estoy Estás- hablando. Sí, Estoy sí, hablando. pero te puedo hacer una pequeña La, aporte nada más. la Un pequeño aportecito. descalificación de la persona es el recurso al que normalmente recurren quienes no tienen argumentos para rebatir nada. Y es lo que acabas de hacer. Por suerte, vos siempre tenés Digo, argumentos. no, eso digo otra cosa que te digo. No, siempre me encanta, porque vos tenés buenos argumentos, me Y tengo, encanta. sí. Convenceme. Y si no te gustan estos, tengo Convenceme, otros. por eso, convenceme. Tengo todos los argumentos que Sí, quieras. sí, dale. Sí, pero nada, es para ubicar que la persona que antes te mereció algún respeto, hoy, como no te sirve, no te merece más respeto. yo creo que todos Y tenemos como sesgo. vos conocés a Ana Inés Como vos Martínez también y tenés crees que es sesgo. una buena persona, Vos tenés entonces sesgo. crees que nunca Sin hizo duda. porque yo creía que era una buena persona. Bueno. Yo creí que Santiago González era una buena persona también y sin embargo me equivoqué. Bueno, y te equivocás seguramente seguido. el presidente creyó que Astesiano era una buena persona y también se equivocó. Así que capaz que te equivocás con Ana Inés Capaz. O vos Ana, también no sé con cuánto Blixen. Martínez. Ariel Cano. Bueno, quiero terminar nada más. Sí, por favor. Porque otra incorrección que dice el señor García, que tiene una memoria muy selectiva, A es veces. que nunca nadie hizo nada. Que el primero que hizo algo fue... ¿Vas a hablar de la Comisión para la Paz? Bueno, capaz que te está, olvidaste.
Capaz que te olvidaste de la comisión. ¿Cuántos desaparecidos aparecieron? Aparecieron. ¿Cuántos desaparecidos aparecieron? Aparecieron. ¿Cuántos? Bueno, yo no me acuerdo. El primero, perdón, Dos. el primero fue en el gobierno de Tabaré Uno, Vázquez. dos. No te olvides de eso, ¿está? Tuviste dos de Sanguinetti, Bueno, uno de la calle te y uno de olvidaste, Valle. Ni tenés- uno apareció. Tenés la memoria selectiva. Yo tengo memoria selectiva. Descalificás Parece que a la sos tú. persona, te Sos tú acordás de la alguna memoria parte. selectiva. Y además, lo último, que quizás esto también me lo rebata, pero quizás Seguramente. no, quizás no. Los contenidos de los archivos Berruti fueron manipulados. Fueron manipulados. Sí, los tocaron para verlos, si no, ¿cómo no? Desaparecieron rollos, pero ya fueron manipulados, porque los tuvieron ocultos, sepultados, durante 15 años, 10 años, 11 años. Los tuvieron sepultados durante 11 años, como tantos otros expedientes que Estuvieron los guardaron, 20 años los antes sepultados, ¿te apretaron, acordás? Los guardaron, los apretaron. Sí, ¿te acordás que estuvieron 20 años antes sepultados, sí, no? Sí, yo sé está. que sí. No Y estuvieron, después no por la estuvieron duda. sepultados porque nadie los conocía, no habían aparecido. Claro. Los encontró No estaban. Azucena, adentro ¿Los de un inventó armario. Azucena? Bueno, quizás estaban y los está. ocultaron, pero eso que Pero redime. decís, tuvieron 11 años sepultados, antes tuvieron 20 años sepultados. Pero bien, a ver, razonemos. Antes estuvieron mal. Y durante el gobierno de frente también. Sí, claro. Ah, bueno, gracias. Yo era partidario que lo eso era lo harían único todo. que quería confirmar. Sí, sí. Eso es lo único que quería. ¿Y por qué? ¿Por qué ocultan? ¿Por qué ocultan? ¿Por qué ocultaron los expedientes de Gabazo y Silveira, que no los leí, pasé el informe, todo aquel despelote? ¿Por qué? ¿Por qué ocultan? Vamos, transparencia, no queremos toda la información. Bien. O le vamos a pedir a Fernando Pereira que diga cuál sí, cuál no. O a Rafael Michelini que diga cuál sí, cuál no. Creo No, que quedaron claros los vamos puntos. con todo, para adelante. Bien. En eso coincidimos. Déjense de Todos mentir. para adelante. Vamos a dejar el tema por acá. La De todas izquierda, maneras, todo esto que la izquierda remite a deje de lucrar con la el reconstrucción de la historia, ¿no? No remite a que aparezcan los restos que faltan aparecer. Claro. Eso O sea es que otro son partido. caminos en paralelo. Eso es otro No partido. confundir las cosas. ¿de Eso es acuerdo? otro partido. Exacto. Que aparezca. Dejamos por acá, parte si les del- parece. es parte- Les Que tengo que aparezcan, contar pero que, cuando por busquen favor, bien. tengo que Y cambiar cuando el den tema. información, Tenemos un denla invitado entera. esperando. No de pedacito.